Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual les voy a compartir información que puede ser de mucha ayuda para contestar de manera correcta las preguntas en el examen, aprobar y de esta manera obtener tu licencia de seguros de vida. Vamos a aprender en este video cómo completar una solicitud, cómo evaluar el riesgo de un futuro asegurado o cuáles son los procesos para entregar la póliza. Cada estado tiene su normativa específica, así que esta información de hoy tómala como una guía, un soporte, una ayuda, pero sí te invito a que revises en detalle cuál es la normativa específica de tu estado. Por ejemplo, hay algunos estados donde los individuos a los 15 años pueden obtener póliza, pero hay otros estados que requieren que tenga 18 años para hacerlo. Ya sabes que si tienes alguna duda, escríbeme a mi WhatsApp, dejo el enlace en la descripción del video y por ese mismo medio te puedo enviar el PDF que estoy utilizando el día de hoy para hacer esta presentación. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de que una compañía de seguros pueda operar en un estado, debe obtener una licencia o certificado de autoridad otorgado por el Departamento de Seguros del estado. Además, debe cumplir con ciertos requisitos financieros como contar con el capital y la reserva suficiente para responder a sus compromisos. Las aseguradoras que cumplen con estas normativas y reciben la aprobación para operar se consideran aseguradoras autorizadas o admitidas. En cambio, aquellas que no cumplen con estos requisitos y no reciben la aprobación son aseguradoras no autorizadas o no admitidas y no pueden vender seguros en ese estado, salvo a través de ciertos corredores especializados o brokers. Dato importante, las aseguradoras deben obtener un certificado de autoridad antes de ofrecer seguros en cualquier estado. Ubicación de la aseguradora, domicilio del asegurador. Las aseguradoras también se clasifican según su lugar de origen y si están autorizadas a operar en un estado. Existen tres tipos principales. Aseguradora doméstica, si la aseguradora fue fundada y opera dentro del mismo estado en el que ofrece sus pólizas. Aseguradora foránea, si la aseguradora fue constituida en un estado diferente al que está ofreciendo sus servicios. Aseguradora extranjera o alienígena, si la aseguradora fue establecida fuera de los Estados Unidos y ofrece seguros en el país. Conceptos claves. ¿Qué es el seguro? El seguro es un mecanismo que permite transferir el riesgo de pérdida de una persona o empresa a una compañía aseguradora. La aseguradora, a su vez, distribuye los costos de las pérdidas inesperadas entre muchas personas aseguradas. Imagina que, sin el seguro, si alguien sufre una pérdida financiera importante, como la muerte de un ser querido o una invalidez, tendría que asumir todo el costo solo. Sin embargo, con un seguro, ese riesgo se comparte entre muchas personas, reduciendo el impacto financiero para el asegurado y su familia. Dato importante, el seguro es un método de transferencia de riesgo. En este caso de pérdida, el costo pasa a la aseguradora y se divide entre todos los asegurados. ¿Qué se considera una transacción de seguro de vida? El proceso de contratación de un seguro puede incluir varias acciones que pueden realizarse de manera presencial, por teléfono o por Internet. Estas incluyen solicitud del seguro, cuando una persona muestra interés en contratar una póliza y completa la aplicación. Negociaciones, discusión sobre los términos y condiciones del seguro antes de aceptar la póliza. Venta del seguro, formalización del contrato de seguro con el pago de la prima y la firma de los documentos. Asesoramiento. Un agente de seguros orienta al cliente sobre coberturas, beneficios y procesos de reclamación en caso de siniestro. Ejemplo práctico. María quiere asegurar su vida para proteger a su familia en caso de que algo le ocurra. Ella contacta a un agente de seguros, llena una solicitud, negocia el monto de cobertura y la prima mensual y finalmente firma la póliza y realiza el pago. Si alguna vez su familia necesita hacer un reclamo, el agente también les ayudará con el proceso. Tipos de aseguradoras y contratos de seguro. Tipos de aseguradoras. Las compañías de seguros pueden clasificarse de diferentes maneras, según su propiedad, permisos para operar, ubicación de incorporación y método de distribución. No son categorías excluyentes, por lo que una aseguradora puede pertenecer a más de una de estas clasificaciones. A continuación, presentamos una tabla
con las principales categorías de aseguradoras. Tipo de aseguradora: aseguradora de capital o stock company. Propiedad de accionistas que invierten en la empresa. No comparten ganancias con los asegurados. Un ejemplo es una aseguradora vendiendo pólizas sin pagar dividendos a sus clientes. Aseguradora mutua o mutual company. Propiedad de los propios asegurados. Pueden recibir dividendos como reembolso de excedentes. Una compañía, ejemplo, una compañía que devuelve parte del pago si sobra dinero en el fondo de cobertura. Aseguradora autorizada. Cumple con los requisitos del Estado y tiene permiso oficial para vender seguros. Ejemplo, aseguradoras nacionales registradas en un país específico. Aseguradora no autorizada. No tienen permiso oficial para operar, pero pueden vender seguros a través de corredores o brokers especializados. Empresas extranjeras ofreciendo seguros exclusivos de alto riesgo, como por ejemplo. Aseguradora doméstica. Se encuentra y opera en el mismo estado donde fue constituida. Ejemplo, una aseguradora creada en Texas y operando solo en Texas. Aseguradora extranjera o foreign insurance está registrada en un estado, pero opera en otro. Por ejemplo, una compañía establecida en California, pero vendiendo seguros en Florida. Aseguradora alienígena o alien insurance, registrada fuera de Estados Unidos, pero ofreciendo seguros dentro del país. Ejemplo, una aseguradora europea ofreciendo pólizas de vida en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo funciona un contrato de seguros? Un contrato de seguro es un acuerdo legal entre una persona y una compañía aseguradora. Para que este contrato sea válido y legal, debe cumplir con 4 elementos esenciales. El primero es acuerdo, oferta y aceptación. Una persona hace la solicitud del seguro y la aseguradora la acepta. Consideración. Cada parte debe dar algo de valor. El asegurado paga la prima y la aseguradora promete cubrir las pérdidas. Partes competentes. Ambas partes deben ser legalmente capaces de firmar el contrato, tener edad legal y estar mentalmente aptas. Propósito legal. El contrato debe cumplir con la ley y no ser contra el orden público. Un ejemplo es decir, no se puede hacer un contrato para asesinar a otra persona. Tiene que ser en el marco de la ley. Ejemplo práctico. Luis quiere contratar un seguro de vida. Él presenta su solicitud o oferta. La aseguradora la revisa y la aprueba, aceptación. Luis paga su prima, que es la consideración, lo que está poniendo el futuro asegurado, y la aseguradora se compromete a pagar a sus beneficiarios si fallece. Como ambas partes son legalmente competentes y el contrato tiene un propósito válido, el acuerdo es legalmente válido. Características especiales de los contratos de seguro. Los contratos de seguro tienen características que los hacen únicos en comparación con otros tipos de contratos legales. Algunas de las más importantes incluyen contrato de adhesión. Es un contrato estandarizado que el asegurado acepta tal como está, es decir, tómelo o déjelo. Si hay dudas en la interpretación, se resuelve a favor del asegurado. Contrato aleatorio. No hay garantía de recibir el beneficio. La aseguradora solo paga si ocurre el evento asegurado. Contrato unilateral. Solo la aseguradora está legalmente obligada a cumplir su promesa de pago. El asegurado solo tiene la opción de seguir pagando o no. Contrato condicional. Se activan solo si el asegurado cumple con ciertas condiciones, como pagar las primas a tiempo o proporcionar documentos en caso de reclamo. Ejemplo práctico. Carlos compra un seguro de vida de $500,000. Aunque paga sus primas cada mes, su familia solo recibirá el dinero si él fallece mientras el seguro esté vigente. Esto muestra que el contrato de seguro es aleatorio y unilateral, ya que Carlos no recibe nada a menos que ocurra el evento asegurado. Algo para agregar en los contratos aleatorios es un contrato donde las partes intercambian montos desiguales. El asegurado paga una prima pequeña, pero la aseguradora puede pagar una gran suma en caso de siniestro. Por ejemplo, si Pedro pagara $100 al mes mensuales en su seguro de vida, tras 6 meses fallece y su familia recibiría, por decir, $200,000. Entonces es un intercambio inequitativo. Es decir,
6 meses pagó $600 y a cambio de eso recibirían los beneficiarios 200.000. Esa es una de las características también de los contratos aleatorios. Siguiente. Representaciones y garantías en los contratos de seguro. Cuando un asegurado completa su solicitud de seguro, debe proporcionar información veraz. Sin embargo, existen dos tipos de declaraciones importantes en los contratos de seguro. Representaciones son declaraciones hechas por el solicitante que se creen verdaderas, pero no se garantizan al 100%. Garantías son afirmaciones que deben ser absolutamente ciertas. Si una garantía es falsa, el contrato puede anularse. Un ejemplo en las representaciones es cuando las personas le preguntan si usted cree tener cáncer. La persona puede responder no, pero más adelante sucede que realmente sí desarrolló cáncer, entonces esa puede ser una representación. Es una declaración que en ese momento pensaba era verdad porque no sabía que tenía cáncer, pero más adelante desarrolló la enfermedad. Contrario con garantías, que si por ejemplo ya se le pregunta que si tiene algún trasplante, ha sufrido algún trasplante en los últimos 5 años y la persona dice que no y se descubre que sí lo tuvo, eso daría para anular el contrato. Completando la solicitud, suscripción y entrega de la póliza. La solicitud de seguro, el primer paso. La solicitud de seguro es el punto de partida y la fuente principal de información que usa la aseguradora para evaluar el riesgo del solicitante, aunque cada aseguradora puede tener su propio formato de solicitud. Todas incluyen dos secciones claves. La primera es información general. Se recopilan datos como nombre, edad, dirección, estado civil, ocupación e ingresos. También se pregunta si el solicitante tiene otros seguros y si el nuevo reemplazará alguno existente. Segundo, información médica. Se detallan los antecedentes médicos, visitas recientes al médico, estado de salud actual, historial familiar y posibles enfermedades hereditarias. Si la suma asegurada es alta, puede ser necesario un examen médico. Depende de la aseguradora, normalmente está entre 300.000 a $500.000, que si se quiere asegurar por ese monto, habría que hacer un examen médico. Ejemplo práctico, María, de 35 años, solicita un seguro de vida, completa la parte general con su información personal y declara que ha visitado al médico hace 6 meses por un chequeo de rutina. Como su póliza es de $500.000, la aseguradora le pide un examen médico adicional para confirmar su estado de salud. Responsabilidades del agente de seguros. El agente de seguros es la primera línea de defensa de la aseguradora y es conocido como suscriptor de campo. Su trabajo es asegurar de que la solicitud esté bien esté completada, verificando que el solicitante entienda cada pregunta. Funciones principales del agente: explicar la póliza y sus coberturas, evitar información falsa o engañosa en la solicitud, recopilar firmas necesarias en la solicitud, cobrar la prima inicial y emitir un recibo si aplica, entregar la póliza una vez aprobada. Firma de la solicitud. Para que la solicitud sea válida, es necesario que tanto el solicitante como el agente firmen. En algunos casos, cuando el asegurado y el dueño de la póliza son personas distintas, por ejemplo, una empresa asegurando a un empleado, ambas partes deben firmar. Ejemplo, Pedro, dueño de una empresa, compra un seguro de vida para su gerente. Como el gerente es el asegurado, pero Pedro es el dueño de la póliza, ambos deben firmar la solicitud para que sea válida. Cambios en la solicitud. Si hay un error en la solicitud, el agente tiene dos opciones. La primera es hacer la corrección y pedir al solicitante que firme la modificación. La segunda, llenar una nueva solicitud desde cero. Importante, nunca se debe usar corrector líquido o borrar información en la solicitud. Actualmente las solicitudes ya se llevan online, pero para fines del examen todavía se asume que algunas aseguradoras usen el papel para ir llenando el formulario. ¿Qué pasa si falta información en la solicitud? Si una aseguradora recibe una solicitud incompleta, debe devolverla para que el solicitante la complete. Sin embargo, si emiten la póliza con preguntas sin responder, se considera que la aseguradora renunció a su derecho de pedir esa información y no podrá rechazar un reclamo basándose en eso.
Ejemplo, Laura deja en blanco la pregunta sobre si fuma en su solicitud de seguro. La aseguradora aprueba la póliza sin pedir más información. Si después descubre que Laura fuma, no podrá cancelar la póliza ni rechazar un reclamo por esta razón. Pago de la prima inicial y emisión del recibo. La mayoría de los agentes intentan cobrar la prima inicial al momento de la solicitud. Esto aumenta la probabilidad de que el solicitante acepte la póliza cuando se emita. Si el agente cobra la prima inicial, debe emitir un recibo de prima, que puede ser de dos tipos. Recibo condicional, la cobertura comienza desde la fecha de la solicitud o desde el examen médico, lo que ocurra último, siempre que el asegurado califique como riesgo estándar. Recibo ordinario, la cobertura no comienza hasta que la póliza sea emitida y aceptada. Ejemplo, Carlos paga la prima al presentar su solicitud y recibe un recibo condicional. Al día siguiente fallece en un accidente. Si la aseguradora aprueba la póliza, su beneficiario recibirá la indemnización. Si la aseguradora rechaza la solicitud, simplemente reembolsará la prima o el pago inicial sin pagar el beneficio. Reemplazo de pólizas. El reemplazo ocurre cuando un asegurado cancela una póliza existente y compra una nueva. Como esto puede afectar la cobertura y los costos del asegurado, las aseguradoras deben asegurarse de que el cambio sea beneficioso para el cliente y que éste tome una decisión informada. Ejemplo, José tiene una póliza de vida de 100,000 con una prima de 50 mensuales. Su agente le ofrece una nueva póliza con 200,000 de cobertura por 90 mensuales. Antes de hacer el cambio, José analiza si la nueva póliza realmente le conviene. Evaluación de riesgo y reportes médicos. Para evaluar si un solicitante es elegible, la aseguradora puede usar reportes médicos y crediticios. Fuentes de información. Una de las fuentes, reporte de médico tratante o APS. Historial previo del solicitante, eso es lo que evalúa. El siguiente fuente que puede utilizar una aseguradora es el Medical Information Bureau o MIB, registro de información médica usada por aseguradoras. Luego otra fuente es el examen médico. Puede incluir análisis de sangre, orina o pruebas de VIH. Reporte de crédito. Evalúa estabilidad financiera del solicitante. Un dato importante, una aseguradora no puede negar una póliza únicamente por la información contenida en un reporte del MIB. Ejemplo, Andrea solicita un seguro de vida por 1,000,000. La aseguradora revisa su historial médico en el MIB y encuentra que tiene antecedentes de presión alta. Como medida adicional, pide un examen médico para asegurarse de que su condición está controlada antes de aprobar la póliza. Conclusión. Completar correctamente la solicitud de seguro es fundamental para garantizar que el proceso de suscripción y aprobación sea ágil y sin complicaciones. Tanto los solicitantes como los agentes de seguros tienen responsabilidades clave en este proceso. Puntos claves para recordar. La solicitud incluye datos personales y médicos del asegurado. El agente debe asegurarse de que la información sea clara y completa. Si se paga la prima inicial, el recibo determinará cuándo inicia la cobertura. Las aseguradoras pueden requerir exámenes médicos o revisar historiales de crédito antes de aprobar una póliza. Si una póliza se reemplaza, es importante asegurarse de que sea una mejor opción para el asegurado. Ahora que comprendes este proceso, estamos listos para completar una solicitud. Protección de información y entrega de la póliza. Protección de la información médica o IPA, HIPAA. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, IPA, es una ley federal que protege la privacidad de la información médica de las personas. ¿Qué protege IPA? IPA garantiza que toda la información médica identificable de una persona, como su historial de salud, diagnósticos, tratamientos y datos de pago, sea confidencial y segura. Derechos del paciente bajo IPA. Ver sus propios expedientes médicos, saber quién ha accedido a sus registros en los últimos 6 años, proteger su información de divulgaciones no autorizadas. Sin embargo, hay excepciones. Las autoridades de salud pública pueden acceder a estos datos sin autorización si es necesario para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades.
Ejemplo, María solicita un seguro de vida. La aseguradora necesita verificar su historial médico, por lo que le solicita que firme un consentimiento de divulgación de información. Sin esta autorización, la aseguradora no puede acceder a su información médica. Uso y divulgación de información en seguros. Cualquier persona que solicite un seguro de vida debe recibir un documento de divulgación con información sobre costos y cobertura antes de firmar la solicitud. Si la aseguradora planea investigar al solicitante, primero debe entregarle un aviso de autorización de divulgación en ese documento, básicamente un permiso o un disclosure. Explicar cómo se recopilará y usará la información. Estar suscrito en un lenguaje claro y aprobado por la autoridad de seguros. Ejemplo, Pedro aplica para un seguro de vida, recibe un aviso de autorización de divulgación donde la aseguradora le informa que revisará su historial financiero y médico antes de aprobar la póliza. Clasificación del riesgo en seguros de vida. Las aseguradoras evalúan diversos factores para determinar el riesgo del solicitante y la prima a pagar. Esta evaluación se llama suscripción y toma en cuenta la historia médica, ocupación, hábitos y estilo de vida. Existen tres tipos principales de clasificación de riesgo. Riesgo preferido, personas con excelente salud y hábitos saludables, tiene una prima más baja. Riesgo estándar, personas con salud promedio sin condiciones graves, una prima regular. Y riesgo subestándar, personas con problemas médicos, trabajos peligrosos o hábitos riesgosos. La prima va a ser más alta. Ejemplo, Carolina de 30 años no fuma, hace ejercicio y tiene un historial médico excelente. Es clasificada como riesgo preferido y obtiene una prima más baja. En cambio, Juan, de 45 años, tiene diabetes y trabaja en construcción. Es clasificado como riesgo subestándar, por lo que su prima es más alta. Seguros de vida con intereses de inversores, STOLI e IOLI. Algunas personas, no sé por qué hacen esto, intentan beneficiarse de seguros de vida sin tener un interés asegurable real en la vida del asegurado. Estas prácticas están prohibidas en muchos estados. STOLI, Stranger Originated Life Insurance. Un desconocido compra una póliza de seguro de vida sobre alguien con la intención de venderla a un inversionista. IOLI, Investor Owned Life Insurance, similar a STOLI, donde un inversionista compra la póliza con la intención de obtener ganancias cuando el asegurado fallezca. ¿Por qué es ilegal? El principio de interés asegurable exige que el comprador tenga un vínculo real con el asegurado y desee su bienestar, no su muerte. Ejemplo, un inversionista le ofrece a Miguel pagarle una póliza de seguro de vida para luego venderla a terceros. Esto es ilegal, ya que el inversionista no tiene un interés legítimo en la vida de Miguel. Entrega de la póliza. Una vez aprobada la póliza, el agente debe entregarla al asegurado. Aunque se puede enviar por correo, lo mejor es hacerlo en persona para asegurarse de que el cliente entienda el contrato. El agente debe explicar las coberturas y exclusiones, los riders, coberturas adicionales, si la póliza tiene modificaciones o costos extra, los derechos del asegurado, como la garantía de reembolso en el periodo de prueba o free lock period. Ejemplo, Carlos recibe su póliza en persona, su agente le explica que su prima es más alta de lo esperado debido a una condición médica preexistente. Carlos decide aceptar la póliza después de aclarar sus dudas. ¿Cuándo comienza la cobertura? Reglas generales. Si el solicitante pagó la prima con la solicitud y fue aprobado sin examen médico, la cobertura inicia desde la fecha de la solicitud. Si la aseguradora requiere un examen médico, la cobertura empieza cuando se realice el examen. Si el solicitante no pagó la prima con la solicitud, la póliza entra en vigor cuando paga la prima y firma un comprobante de buena salud. Ejemplo, Sofía paga la prima al solicitar su póliza y es aprobada sin examen médico. Su cobertura comienza en la fecha de la solicitud. Diego no pagó la prima inicial, su cobertura comienza cuando paga y firma el documento de buena salud. Protección de datos financieros, Ley Gramm-Leach-Bliley, creo que se pronuncia de esa manera, es la ley. Esta ley regula cómo las compañías de seguros pueden compartir la información financiera, la información personal de los clientes.
Una aseguradora solo puede compartir información personal si informa al cliente de manera clara y escrita. Da la opción de rechazar la divulgación, opt-out en inglés, explica cómo ejercer ese derecho. Ejemplo, Laura recibe una notificación de su aseguradora indicando que sus datos pueden ser compartidos con terceros. Ella elige opt-out para mantener su información privada. Conclusión. IPA protege la privacidad de la información médica de los asegurados. Las aseguradoras deben proporcionar documentos de divulgación antes de recopilar datos personales, deben pedir la autorización. Los asegurados se clasifican en diferentes niveles de riesgo, lo que afecta su prima. Los seguros STOLI y OLI están prohibidos porque violan el principio de interés asegurable. La entrega de la póliza es clave para que el asegurado entienda sus derechos y sus coberturas. La cobertura comienza en función del pago de la prima y el cumplimiento de requisitos médicos. Las leyes financieras protegen la privacidad de los datos personales de los asegurados y ahora que conoces estos principios, ya estamos listos para entender los conceptos, que espero te sean útiles para que pases el examen y empieces a obtener tu licencia y poder ayudar a otros en esa estrategia de protección que es tener su póliza. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes escribirme al WhatsApp, el enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, así que pasa una feliz tarde. Chao.